Hablar de economía. Quiero saludar a Carlos Jansen Gutiérrez, economista, PhD, consultor internacional. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por conectarte con Fides. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Carlos, estamos encarando como país un momento en el que se debe reconstruir la economía, en la que se debe ajustar el modelo económico. Tenemos que empezar de cero. ¿Cuál es tu primera consideración en relación a esto, la economía nacional? Bueno, es importante considerar qué tipo de economía se tiene hoy en día para ver qué es lo que es absolutamente necesario hacer. O sea, se sabe que el modelo económico del MAS está agotado. Es un sistema absolutamente insostenible con subsidios, endeudamiento creciente, una política económica discrecional, ideologizada, prácticamente cerrada al mundo, y ha dejado una secuela muy difícil de transformar rápidamente porque ha dejado a Bolivia en una forma de economía de consumo dependiente de importaciones, del contrabando, del narcotráfico. O sea, no es una economía productiva. Esa es una base, la base económica. Y bueno, existen otro tipo de problemas estructurales macroeconómicos que se tienen que ajustar, como por ejemplo el tipo de cambio, el mercado cambiario, el aspecto de exportaciones, el tema de las inversiones extranjeras, todos esos factores y la inflación. La inflación, eso no hay que olvidarse, es una inflación muy alta la que se tiene actualmente. Todos esos factores, entre otros, pesan mucho en todo lo que se tiene que hacer y todo lo que se tiene que decidir en los siguientes meses. Carlos, de la descripción que haces de la economía nacional y del modelo económico que hoy tenemos, se derivan varias cosas, como por ejemplo el precio de los productos de la canasta básica, que han estado por algún motivo también subvencionados en muchos ámbitos, lo que permitía que se sostenga un precio que seguramente es mentiroso, que tendrá que irse regulando. Pero cuando vas sumando las cosas y dices, no, bueno, si se quitan los subsidios a la gasolina, pues todo va a subir. Si le quitas el subsidio al sector productivo, pues desde luego la carne se disparará también de precio. Si le levantas el subsidio a los panificadores, pues estamos viendo lo que hoy estamos viendo. Hoy no hay una marraqueta en toda la ciudad y la determinación prácticamente es vamos a subir el precio del pan desde mañana. Entonces, todo esto se hace con políticas de shock. Mañana despertaremos y diremos, ah, el pan cuesta 1.50 a partir de hoy. Señores, ¿o cómo se maneja una transición hacia una recuperación económica? Bueno, es que justamente esa es la tarea muy complicada con la que este gobierno actual se tiene que confrontar. La decisión de eh, introducir una política de shock o una política de medio shock o una política gradual depende mucho del campo en el que se quiera actuar, en los campos en los que se quiera actuar. Lo que sí es cierto es que cuando se tiene un sistema de precios internos y externos completamente desfasado, ya sea por subvenciones, ya sea por un precio sobrevaluado de la moneda, entonces un ajuste eh, para sincerar a los precios tanto internos como externos siempre es doloroso. Ahora, si se toma, por ejemplo, la experiencia de los últimos meses, y aquí se ve la importancia de la tasa de cambios, que en algunos meses la tasa de cambio en el mercado paralelo había alcanzado a más de 15, inclusive a 18 bolivianos por dólar, lo que significaba una devaluación de más del 100% respecto del cambio oficial en términos nominales. Entonces, obviamente que los importadores, los exportadores, los comerciantes no se ajustan y no se han adaptado al precio oficial de la tasa de cambio, es decir, los precios
también que transmiten y traspasan al consumidor ya están de alguna forma absorbidos por el valor del precio paralelo del mercado. En otras palabras, existe sí una presión enorme de ajuste, tanto y de sincerar precios internos como externos, pero en muchos productos ya ha sido absorbido, como por importaciones, al, al precio de la tasa de cambio del mercado paralelo. La cuestión de los hidrocarburos, la escasez de hidrocarburos y el precio creciente del transporte por la escasez de hidrocarburos ha tenido obviamente una repercusión también muy fuerte en el crecimiento de la inflación o en el cambio de los precios relativos en el mercado interno. Entonces, sí existen, por un lado, estrategias de los productores, de los comerciantes, de adaptarse a la situación de lo que reflejaría un sinceramiento de los precios internos y externos, pero obviamente existe un grupo mayoritario y crecientemente más grande en Bolivia de gente de recursos muy bajos que están en la pobreza o al borde de la pobreza, que son lamentablemente los que siempre tienen que cargar con todos estos ajustes también. Eh, Carlos, lo que acabas de decir de verdad tiene harta relevancia para el análisis. Y es que más allá de las políticas de shock, debería conservarse de alguna manera una línea que pueda blindar un poco, proteger un poco a estas poblaciones vulnerables. Al final del día, quienes somos un poco clase media, ya no iremos a comer a restaurantes 5 veces al mes, iremos dos, pero lo seguiremos haciendo. Las personas que tienen verdaderamente su economía deprimida, una de estas medidas de shock pueden ser brutales, ¿verdad? Correctamente. Y aquí se ve definitivamente la profundidad de la tragedia boliviana. Ya no se puede hablar del milagro boliviano, sino la tragedia boliviana del MAS, de que no está dejando a un país con una tasa de crecimiento eh, creciente, sino está dejando a un país estancado, está dejando a un país que está decreciendo en términos productivos, está dejando a pobreza creciente. Esa es la herencia del gobierno anterior. Entonces, ese es, si se quiere, el sinceramiento también de la economía de Bolivia respecto de su estado de crecimiento en competencia con otros países. El caso Bolivia con el Perú, ya existen ahí no solamente décadas de diferencia de crecimiento, sino o muchos años de crecimiento, yo diría hasta décadas. El sector exportador de Perú actualmente tiene una balanza comercial de más de 62.000 millones de dólares y un superávit comercial de 30.000 millones aproximadamente. Eh, Compare con lo que Bolivia produce. Actualmente, si es que este año Bolivia tiene un déficit comercial de 1.000 o 1.200 millones de dólares, es tal vez eso ya refleja la diferencia entre un país que produce y un país que consume, como ha sido el boliviano. El sistema masista de la política económica, que ha sido además de irresponsable, ha sido un despilfarro total en términos de demanda y en términos de subvenciones. Yo quiero que se entienda muy bien. Yo no estoy en contra de que la gente de menos recursos tenga un apoyo correcto, tenga un apoyo para poder tener oportunidades de mejora en sus vidas. Pero lo que ha hecho el MAS es irresponsable en términos de que ha confundido a una política de demanda con una política de crecimiento. Esa política de demanda ha hecho crecer a Chile, a Perú, a China, a todos los países, menos a Bolivia, porque Bolivia era un país consumidor y sigue siendo un país consumidor. Así, un país con una moneda sobrevaluada, y eso se ha demostrado en diferentes cálculos que ya en el gobierno, más a partir más o menos del 2010, 2009 hasta, bueno, pues el 2025, ha tenido una moneda sobrevaluada. Por lo tanto, y ha tenido la suerte de haber tenido y haber
estado encima de la ola de precios internacionales muy altos durante varios años, desde el 2006 prácticamente hasta el 2013, en el que ese ciclo se terminó. Pero, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde está, en dónde está la reproducción de la gallina que producía los huevos de oro en Bolivia, del gas? ¿Dónde está? Como el presidente Paz en su discurso dice, ¿dónde está el mar de gas? Eso es justo y hay que preguntar, ¿dónde están las inversiones extranjeras? ¿Dónde está la política que ha hecho atractivo a este país para inversiones extranjeras como actualmente es el Perú? Son muchas preguntas que tienen una relevancia muy grande en cuanto al futuro mismo de Bolivia. Por lo tanto, volviendo a su pregunta inicial, si se quiere, se estaría comenzando de cero en muchos aspectos para convertir a Bolivia en un país productivo, orientar un país en dirección al mundo, a la conquista de los mercados internacionales, como han hecho muchos países que han sabido implementar una política de subvaluación de su moneda, como China y Vietnam. Entonces, es una tarea ardua que ha dejado y que va a dejar en un principio va a dar un golpe posiblemente muy duro, especialmente eh, a las personas que tienen bajos recursos, probablemente, donde se tienen que amortiguar socialmente, sí, se tiene que hacer eso, pero no hay que mentirles tampoco, hay que decirles la verdad, hay que echarles un vino puro de que esto no es consecuencia de las políticas que se están haciendo hoy en día o que se van a hacer, espero que sean las correctas, sino es consecuencia de una burbuja de desarrollo que ha durado desde el 2006 hasta el 2025. Ahora, Carlos, mm, parecería que como todo se contamina de política, así como han habido 20 años en los que de todo se le echaba la culpa al neoliberalismo, pues podremos estar entrando a 20 años en los que de todo se le eche la culpa al proceso de cambio. Y entonces ahí simplemente van cambiando los actores de 20 años en 20 años. ¿Usted considera que hay medidas económicas puntuales que se deberían hacer ahora mismo para realmente pasar de alguna manera la página y empezar a reconstruir la economía antes que simplemente adjudicarle responsabilidades a un proceso anterior? Lo digo en el espíritu más constructivo para encontrar salidas. Correcto, esa su pregunta es muy relevante. Para ser justos, o sea, si es que me permite usar esa palabra, ¿no? Por lo menos en un punto, yo podría decir que la época neoliberal, comparada con la época del masismo, tenían un punto en común, y ese es el punto en que han tenido una moneda sobrevaluada y que no han sabido nunca tener una moneda competitiva para cambiar el sistema productivo de Bolivia. En eso se parecían mucho. La diferencia entre uno y otro era que el gobierno del MAS nadaba en dinero y el gobierno anterior al MAS ha generado las condiciones productivas para que eh, entre mucha agua a la pileta en las que los masistas se bañaron por muchos años, ¿no? Pensando que ese dinero nunca se iba a terminar. Esa es una realidad, esa es una realidad. Yo creo que a partir de una estrategia de desarrollo de Bolivia se la tiene que considerar muy seriamente. Aquí no, sí se tiene que analizar profundamente los errores que se han cometido. Los errores han sido, para mí, fundamentales. Por ejemplo, en la época del neoliberalismo ha sido una apreciación del boliviano. En la época del MAS, igual, una apreciación prolongada del boliviano y pese al deterioro de los términos de intercambio. Ha habido un gasto público procíclico que ha erosionado todo el ahorro externo. En otras palabras, se farrearon el dinero. Ha habido una dependencia del gas natural sin diversificación industrial, a pesar de que hablaban de su famosa estrategia de importación, de sustitución de importaciones y de industrialización. Se dieron cuenta que industrializar un país no es una cuestión así de 2 o 5 años, ¿no? En otras palabras, mataron a la gallina que ponían los huevos de oro. Luego, el tipo de cambio fijo, no ha habido un ajuste real porque no entendieron el significado estratégico de las tasas de cambio para el desarrollo y eso tampoco lo entendieron los gobiernos neoliberales.
Luego, la caída de reservas sin corrección cambiaria ha debilitado no solamente la confianza, simplemente que ellos es más o menos como describir que creyeron que la electricidad viene del enchufe. O sea, la tiranía de su ignorancia, como lo llamó el presidente en su discurso inaugural, ¿no? Ha creado también su propia celda de la ignorancia respecto de todas las condiciones de funcionamiento de la economía en el mercado internacional. ¿Cuál ha sido la ventaja de Bolivia de tener relaciones comerciales con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba? A ver, que me explique algún masista o algún economista que está metido en esa ideología, que me explique cuál ha sido la ventaja en términos de empleo, en términos de crecimiento, en términos de inversiones para Bolivia. Ninguna. Yo le aseguro que ninguna. Y ha sido tal vez tan mínima que estadísticamente es irrelevante. Pero entonces, ¿dónde están los dólares? Los dólares en los que los narcotraficantes en Bolivia nadan. ¿Dónde están? En el mercado internacional. En el mercado internacional del narcotráfico, que obviamente es un mercado del cual Bolivia tendría que alejarse definitivamente, pero sí en los mercados internacionales donde Bolivia tiene que competir con productos transables competitivos, internacionalmente competitivos. Para darle una figura, por ejemplo, Bolivia tiene una industria farmacéutica que tiene un alto estándar, un alto nivel y tiene productos que son reconocidos. ¿Por qué no apoyar a esa industria farmacéutica a que sea un exportador de buenos productos farmacéuticos a toda la región latinoamericana y más allá de eso? ¿Por qué no hacer un programa de apoyo a todo exportador en Bolivia para que invada la región y los países que sean necesarios, la India, China, Vietnam, los que sean, con productos de alta calidad, ¿no? Con la creatividad que seguramente existe en Bolivia también en términos de ingeniería, en términos de servicios. Entonces, ahí, en otras palabras, Bolivia ha vivido en términos productivos muy por debajo de sus capacidades por políticas ideologizadas, completamente equivocadas y pensando de que el desarrollo viene a través de deuda externa, como ha habido una época durante el neoliberalismo. Un país que termina siendo sobrevaluado, con una moneda sobrevaluada, no se desarrolla. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Un país así, con una moneda sobrevaluada, termina siempre siendo un deudor crónico, un deudor definitivamente crónico, que no sale de ese ciclo de deuda y de sobreimportación, es decir, de un estado de consumidor. Esa es la realidad y espero que este gobierno entienda esa situación para que exista la transformación que este presidente Paz, el presidente Paz en su discurso también anunció, cambiar a Bolivia para que sea un país productor. Wow, Carlos, tanto que aprender, de verdad, y tanto que reconfigurar. Le agradezco mucho estos minutos que ha compartido con el país, le agradezco mucho los conceptos, los criterios y principalmente las provocaciones que nos deja para el análisis de nuestra economía. Le dejo un abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Si me permite un minutito más, quería recordar que toda esa estrategia de subvaluación no es un descubrimiento nuevo, sino que esto se ha puesto en práctica ya desde los años, en la época de Alemania, después de la guerra 48 a 70, en que Alemania ha tenido una moneda subvaluada entre el 20 y 30%. Vietnam entre el 90 y 2020, 1990 y 2020, que era el país más pobre de la región y del mundo, con una población que por debajo de la pobreza de casi el 60%, en lo que exportaba tal vez un par de cientos de millones de dólares. Actualmente, después de una política de subvaluación muy consecuente, Vietnam tiene exportaciones por 405.000 millones de dólares y un superávit de 24.7 millones de dólares.
y ha tenido una moneda subvaluada por más de 20 años, de 20 a 35%, y China lo propio, entre 1994 y 2015. Entonces, yo creo que Bolivia tiene mucho que aprender y esta es la oportunidad del gobierno para transformar y para implementar políticas que lleven justamente a esa transformación productiva. De otra manera, Bolivia nunca se va a desarrollar. Muchísimas gracias y un saludo a su audiencia. No, Carlos, agradecidos, de verdad. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte volando. Enseguida vuelve del otro lado. Espérenos, por favor.